Bienvenidos chicos y chicas al encuentro con la autora de La niña que llegó del mar. Tenemos el honor de que nos acompañe Silma García González, que es la autora, y Laura Crestach, que es la editora de Editorial Destellos. Muchas gracias a ambas por propiciar este encuentro. Rápidamente les cuento que Silma García González completó su doctorado en estudios hispánicos con concentración en literatura española del siglo de oro en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Obtuvo varios premios por sus obras literarias. Se ha desempeñado como profesora en varios recintos de la Universidad de Puerto Rico, así como editora de la prestigiosa Revista de Estudios Hispánicos. Ha publicado las novelas juveniles El Diario de MQ, Consultores de Misterios, La herencia del tío Gruñón y La niña que llegó del mar, que leímos esta semana. Buenas tardes a todos. Saludos, estoy bien contenta de estar aquí hoy con ustedes, bien emocionada, un poquito nerviosa, pero lista para tener una conversación interesante con ustedes, escuchar sus preguntas, oír sus comentarios, sus opiniones sobre mi novela. Eso es lo más que me gusta, ¿verdad? El recibir el comentario de los lectores, que son los protagonistas verdaderos, ¿verdad? De todo lo que yo escribo. Tenemos algunas preguntas para hacerle. Si está bien con usted. Sí, gracias. Sí, ¿no? Dana. Why are your main characters called Mariana and Sophie? Ella está preguntando que por qué los personajes principales son Mariana y Sophie. Pues te cuento que Mariana no se llamaba Mariana originalmente, se llamaba Valeria. En mi mente ella se llamaba Valeria, pero por alguna razón ella no quería llamarse Valeria, ella quería llamarse Mariana. Ella se impuso, ¿verdad? Como que no me dejaba seguir la historia porque no le gusta. A mí me gusta mucho el nombre de Valeria, los dos me gustan, ¿verdad? Pero por alguna razón el mismo personaje me llevaba a la idea de que se llamaba Mariana. Y Sophie siempre fue Sophie para mí, ¿verdad? La imaginé como Sophie y así se quedó, ¿verdad? En toda la historia. Pero con Mariana pues me ocurrió eso, que no era el nombre que yo había pensado originalmente, pero luego pues los personajes muchas veces, aunque usted no lo crean, como que cobran vida independiente del autor y se le imponen a uno muchas veces. Entonces pues uno termina negociando con ellos un poquito, ¿verdad? Nos congelamos un poquito, pero ya la estamos viendo de nuevo moverse. Gracias por esa respuesta, Diane. Why is this book dedicated to Fernando? Who is he? Diane nos acaba de preguntar que porque nosotros observamos que este libro al comienzo está dedicado a Fernando y nos gustaría saber por qué y quién es él. Fernando es mi bebé, bueno, ya tiene 3 añitos, ¿verdad? Pero es mi bebé. Mis otros libros yo se los había dedicado a mi niño mayor, Ernesto, que tiene 7 años, pero cuando nació Fernando, pues ya yo había escrito la novela y entonces pues es la primera que le dedico a él con mucho amor. Mi inspiración son mis hijos principalmente. Así que es un bebecito de 3 años. Ay, qué rico, excelente. Diane, did you understand that? It's her son. All right. ¿De qué tratan los otros libros que has escrito? El diario de MQ, por ejemplo, que es la primera que publiqué, es la historia de una niña que vive en el Viejo San Juan, en una casa antigua del Viejo San Juan, y encuentra por casualidad, le da un golpe a unos ladrillos en una pared y encuentra un diario antiguo de una antepasado de ella, de la época colonial, que tenía incluso su mismo nombre. Y entonces ahí ella empieza a leer y a averiguar que en la casa había un tesoro escondido que le había pertenecido a la familia por mucho tiempo. Y como
la niña de la actualidad, pues su familia estaba a punto de perder la casa porque no habían podido pagar la hipoteca, pues ella se propone encontrar ese tesoro para salvar la casa de la familia. Pero no les cuento más para que la lean algún día. La herencia del tío Gruñón es de un anciano muy cascarrabias, pero a la vez muy divertido, que deja una herencia, también una casa en el Viejo San Juan, porque a mí me gusta mucho el Viejo San Juan, a un familiar, pero con la condición de que tiene que encontrar el testamento que él ha escondido en algún lugar y deja unas pistas para que lo encuentre. Y dice, bueno, si lo encuentras, entonces tú vas a ser digno de recibir la herencia. Entonces, estos niños se ponen a buscar, ¿verdad? Seguir las pistas con la ayuda de unos gatitos que eran del dueño de la casa. Y entonces, pues, tienen una aventura interesante. Consultores de misterios es sobre unos niños que son muy listos, ¿verdad? Muy inteligentes y se dedican a resolver misterios a clientes que ellos tienen, ¿verdad? Otros niños de la escuela, por ejemplo, situaciones que pasan que son misteriosas y ellos las resuelven hasta que un día se encuentran con un verdadero misterio relacionado con unas vecinas muy extrañas y entonces pues tienen una aventura que va a cambiar sus vidas de ahí en adelante. Como pueden ver, en mis libros abunda mucho el misterio, ¿verdad? La investigación, la curiosidad, la búsqueda de pistas, ¿verdad? Porque a mí me gusta mucho la literatura de misterio. ¿Cuánto tiempo te tomó escribir esta historia? Escribirla me toma mucho menos que pensarla, ¿verdad? Porque yo usualmente la estrategia que uso es que ustedes saben ese momento cuando uno se acuesta a dormir, pero que todavía no se ha quedado dormido, ¿verdad? Que uno está como pensando en la cama, pues ese es el momento mejor para mí para desarrollar mis ideas. Entonces yo voy pensando cosas hasta que me quedo dormida. Si por la mañana las recuerdo y me parece que vale la pena, porque a veces por la mañana cuando las recuerdo digo, no. Pero si por la mañana las recuerdo y todavía me entusiasma, pues entonces la apunto, ¿verdad? Y entonces fui construyendo los personajes, voy construyendo mis personajes y mi historia en esos periodos. Y luego cuando tengo ya algo bastante completo, pues entonces me acerco ahí a la página en blanco, que es terrible, ¿verdad? Y empiezo a escribir algunos apuntes hasta que va tomando forma la historia poco a poco. ¿En qué lugar o pueblo de Puerto Rico usted imaginó la historia? Pues yo imaginé la historia en mi pueblo. Yo soy de Aguada, en el oeste de Puerto Rico, cerca de Aguadilla, Rincón, ¿verdad? Toda esa parte del oeste. Yo soy de ahí, ¿verdad? Vine de ese pueblo. Y cuando yo era niña, mi abuelo me paseaba mucho, todos los días dábamos un paseo por la playa, por la mañana temprano, era parte de nuestra rutina secreta, la de abuelo y nieto. Y muchas veces veíamos las yolas abandonadas en la orilla, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención que eran estos barquitos tan frágiles y tan delicaditos que se veían. Entonces, pues yo me ponía a pensar cómo las personas podían viajar en esos barquitos, ¿verdad? Con el mar bravo, con tiburones y con peligros, ¿verdad? Y siempre tenía mucha curiosidad, ¿verdad? Por eso. Así que ese es el lugar que... la playa de mi pueblo. Gracias. Laura. Mauricio. ¿Es real el personaje de la historia? ¿Se relaciona con una historia que le afectaba a su familia? Bueno, Sophie es un personaje de mi imaginación, ¿verdad? Pero está basado en muchos niños y niñas, especialmente dominicanos y haitianos que llegan a las costas de Puerto Rico constantemente, ¿verdad? Y además, en una ocasión, cuando yo era niña, mi familia le dio refugio por un par de días a una señora dominicana que llegó cerca de nuestra casa y pudimos compartir con ella y ahí pues yo me di cuenta de que, o sea, no los veía
como seres de mi imaginación, ¿verdad? Como yo los había pensado, sino como personas reales, de carne y hueso, ¿verdad? Pude hablar con ella, conocerla y entender las razones por las que se atrevía a dar un viaje tan peligroso, ¿verdad? Así que la señora que yo conocí no es Sophie, porque Sophie es un producto de mi imaginación, como ustedes saben, es un invento de mi mente, pero sí está basado de alguna manera en esa señora, en todos esos niños, mujeres y hombres, ¿verdad? Que viajan a nuestras costas buscando unas mejores oportunidades de vida. ¿Va a haber una continuación de este libro? ¿Se volverán a reencontrar los personajes? Pues no lo sé. Me han preguntado eso antes y no lo sé. Había pensado tal vez en que se reencontraran cuando fueran adultas, ¿verdad? En otro momento de sus vidas, en otras circunstancias, pero estaba pensando tal vez trabajar un poquito, que suponiendo, ¿verdad? Se me ocurre que Sophie y su mamá estuvieran en Puerto Rico un tiempo, pero que su plan final fuera irse a los Estados Unidos, ¿verdad? Pues tal vez trabajar la historia de ese segundo viaje, ya rumbo a los Estados Unidos, que sería, ¿verdad? Un poco distinto a lo que hice hasta ahora, pero quizás darle continuidad a la historia de Sophie para ver dónde finalmente ella y su mamá se establecen, ¿verdad? Porque es una historia que quedó abierta, como ustedes saben, ese final, pues no sabemos bien qué ocurrió con el personaje de Sophie, ¿verdad? Si se podía trabajar algo más, ¿verdad? Pero no estoy muy segura, ¿verdad? Estoy pensando todavía. ¿Creen ustedes que podría hacerse una continuación? ¿Quién quiere responder a esto? ¿Creen que sí o que no? Sí. Sí. Queremos saber. Claro. Una parte 2. Bueno, Sí, te voy a poner, yo le pedí a mis estudiantes que, como estamos hablando sobre preguntas, como uno dice, los thick and thin, yo le pedí que por favor abundaran más en sus preguntas y pues este es el producto de ello. Mariana, me gustaría que por favor leyeras tu pregunta. Me gustaría saber qué te inspiró a escribir este cuento. Pero que les contaba ahorita que desde chiquita veía las yolas en las playas de mi pueblo de Aguada y mi abuelo pues, me explicaba, ¿verdad?, que venían niños y adultos, principalmente de la República Dominicana y de Haití, porque pues, vivían en unas condiciones no muy favorables para ellos y ellos estaban buscando mejores oportunidades en Puerto Rico y yo nunca los había visto, ¿verdad? Así que me los imaginaba. Y luego porque recuerden que el tema de la migración, pues ahora tenemos más conciencia de él, tal vez del que se tenía antes, ¿verdad? Ahora estamos más atentos a todas las migraciones que se dan, no solo a Puerto Rico, sino desde Puerto Rico y hacia otros países del mundo, ¿no? Y me pareció un momento importante para traer el tema, para que los niños y jóvenes también se involucren en esta discusión, en esta reflexión que es tan importante para la humanidad, no solamente para nosotros. Muchas gracias. Tengo ahora a Gabriela, que le quiere hacer una preguntita. De todos los libros que has escrito, ¿cuál es tu favorito y por qué? Ay, supieras que estaba pensando eso en estos días. ¿Cuál es mi favorito? Todos tienen algo que me gusta, definitivamente. Te puedo decir el que menos me gusta. Eso me hace fácil. El que menos me gusta, fíjate, es La herencia del tío Gruñón, porque fue el primero que escribí y tenía menos experiencia, obviamente, como escritora, y ahora lo vuelvo a leer y me doy cuenta de que hay cosas que las hubiera hecho de otra manera, ¿verdad?
no es que no me guste nada, ¿verdad? Pero pienso que había detalles que todavía se podían afinar, ¿verdad? Trabajar con ellos. Pero todas me gustan, todas son mis hijas, ¿verdad? Y a mis hijas yo las quiero igual, ¿verdad? Así que les tengo cariño por distintas razones, ¿verdad? Me gustan por distintas razones, pero a todas les tengo cariño porque son un pedacito de mí, hay algo de mí, ¿verdad? En cada una de ellas y de mis experiencias, de mi forma de pensar, ¿verdad? Y por eso me gustan. Gracias. Muchísimas gracias. Le agradecemos ser tan amable por contestar todas estas preguntas con los estudiantes, que les encantó tanto su libro. Y ahora a mí me gustaría presentar a Laura Rexach, la dueña de Editorial Destellos y editora del libro, que le paso el batón. Hola, gracias a todos y gracias por tenernos. A mí me gustaría hacerles algunas preguntas a los estudiantes también para que Silma pueda escuchar las respuestas de ellos. Alguien de quizás el salón tuyo, Patricia, de cuál fue la parte favorita de ellos de la novela, qué fue lo más que les gustó. Dime, William. Me gustó la parte cuando el policía casi se murió la risa. Cuando se cayó el policía y el gato lo ayudó a pull things out. Me encantó la parte del policía a algunos y a ti, Dana. Cuando Sophie y su mamá. Ay, a mí también se me erizaron los pelitos cuando Sophie y la mamá se reencontraron. Y la última, Dilaila, ¿cuál fue tu otra parte favorita? Cuando Mariana se iba a escapar de su cuarto. Cuando yo estaba atacada leyéndole a los niños que esa niña se iba a escapar por la ventana. Gracias, Dilaila. Esas son 3 de nuestras partes favoritas, pero nos los disfrutamos completito. Qué bueno. Ahora para el salón de Mrs. Mayra, alguien que nos diga qué piensan sobre el personaje de Don Pepe y quizás que es algo importante que aprendemos con el personaje de Don Pepe. Cuando Don Pepe es una persona que ayuda, entonces, pero lo hacen ver mal, pero en verdad es una persona bien buena. Entonces personas con sus historias dicen, ay mira, Don Pepe está malo, es bien malo, captura a los niños cuando en verdad los ayuda. Gracias, Gustavo. Laura, te tengo que confesar algo. Él se ha convertido en un personaje de nuestro salón. Y estos niños, desde que terminamos la lectura apenas ayer, hablan de Pepe cada ratito, muy frecuente. Ok, Rocco quiere hacer un comentario. ¿Rocco? Yo creo que las personas dijeron cosas que en verdad no sabían de Pepe, como hacía cosas malas con los niños, como los cogía y no los devolvía, pero en verdad los ayudaba y después los dejaba ir. Y muchas veces era para rescatar a personas que venían de diferentes lugares, que los ayudaba a que no volvieran las personas para atrás. Y ¿Juzgaron mal, puedes decir? ¿Que lo juzgaron mal? Sí. ¿Juzgaron mal a Pepe? ¿Es lo que tú te refieres? Sí. O sea, que juzgaron mal a Pepe. Y no sabían en verdad si eso era verdad. El señor Pepe nos enseña que nunca debes juzgar un libro por cómo se ve o por lo que te digan de él. Muchas gracias. Y otra pregunta ahora al salón de Mrs. Villagra.
¿cuál creen que pudiese ser un final alterno para la novela? ¿Quién tiene alguna idea de cómo pudiese ser un final diferente? Yo creo que otro final pudiera sido lo que Mariana quería, que era que Sophie viniera a vivir con ella, pero como la mamá ahora está, a lo mejor cuando cogieran un poquito más de dinero podrían coger una casa al lado o algo y podrían ser amigas más cercanas. Yo creo que podría acabado, en verdad esto es un poco dramático, pero cuando viniera en el faro, cuando había alguien subiendo las escaleras, muchos de nosotros pensaban que eran los policías. Yo estaba pensando que si los policías vinieran, pero le explicaban que nada más, estas personas no son malos, y después los policías ya no los buscarían más. Gracias, Lauren. Gracias, Julio. Y por último, el salón de Mrs. Gina. ¿Cuál creen que sería una buena idea para una secuela, para una continuación? Cuando sea más grande y no se acuerden mucho de lo de lo que pasó cuando eran chiquitas, que están caminando y se ven, pero no se acuerdan. Una sí se acuerda y otra no. Y después una se empieza a hablar, pero la otra no sabe de lo que estás hablando ni nada. Okay. Nacho. Yo creo que otra combinación podría ser que Sophie más adelante pues más dinero para que entonces pueda como que comprar una casa pero bien lejos de ella y Mariana se encontraron y nunca se van a ver otra vez. Eso es lo que creen. Pero entonces Mariana lo que va a hacer es hacerle como una sorpresa que van a estar como que en el mismo estado, en los Estados Unidos, y se van a reunir. Ok, muchas gracias. Bueno, interesante para añadir a la historia. Que a lo mejor la mamá de Sophie se vayan a caminar por un forest y después encuentran a su papá y después se unen una familia de nuevo. Gracias. Okay. Muchas gracias a todos por sus respuestas y sus ideas. Me parece que ustedes todos tienen una súper imaginación y sé que han estado trabajando el tema de la migración humana y han estado haciendo mucha investigación sobre el tema y lo que quiere decir, ¿verdad? Tener que mudarse con la familia o solos y empezar una vida nueva. Y a nosotros, junto con sus maestras, se nos ha ocurrido hacer un concurso. Entonces, este concurso es para todos ustedes. Y entonces va a haber un premio sorpresa y la autora Silma les va ahora a explicar qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que escribir para este concurso. ¿Están listos para esta aventura literaria? Sí. Sí. Bien. Está clara, el 1 de marzo, ¿verdad? 1 de marzo, sí, 1 de marzo. 1 de marzo, gracias, sí. Está bien, perfecto, gracias. Bueno. Ok, ¿cómo es el concurso? Escuchemos, chicos, escuchemos. Bueno, pues entonces ustedes se van a convertir también en escritores ahora. Me van a ayudar a mí a añadir una parte a la historia de Mariana y Sophie. Yo quisiera que ustedes escribieran un capítulo de la novela, pero esta vez desde el punto de vista de Sophie.
donde ella cuente la travesía, ¿verdad? Su viaje desde Haití hasta Puerto Rico, cómo fue ese viaje, qué cosas ocurrieron, con quién se encontró, si se encontró con alguien, cómo se sentía durante ese viaje, ¿verdad? Piensen en todas esas cositas, ¿verdad? Para que escriban un capítulo bien chévere y bien entretenido para incorporar en la historia de la niña que llegó del mar. Mucho éxito. Gracias, Silma. Desde ya, gracias por esta oportunidad, realmente por conocer a los autores. Les agradecemos muchísimo por estar aquí las dos con nosotras y ha sido una experiencia muy, muy importante. Muchísimas gracias.